Muchas gracias a la gente. Está bien, Eh, venimos bien. Venimos. Mirá, yo le estaba comentando, obviamente te quería que te presentes para los que, igual yo creo que la mayoría de los que siguen el editorial te conocen, te han visto en varias entrevistas, así que, bueno, es hablar de tu libro, que también es tu tesis, ¿verdad? De Sí, doctorado. sí, sí, por suerte, bueno, esta fue la edición de la tesis doctoral que presenté, la defendí hace un año ya, todavía me deben el título, todavía no me entregaron el título, pero sí, la defendí hace un año, Burocracia. sí, no, una burocracia zarpada, pero sí, la defendí hace un año, fue la tesis doctoral, fue un proceso bastante largo de investigación, bueno, como toda tesis doctoral. Eh, y bueno, por suerte, ahora los doctores también me ven como un igual, digamos. Básicamente, yo hice el doctorado pensándolo en términos de, por un lado, muy básico, intuitivo del laburante, porque al tener doctorado en varias instituciones te pagan un plus. Ajá. Eh, y obviamente eso no es un plus que me hago millonario, pero bueno, influye en términos de un aumentito salarial en este contexto que a los docentes nos están haciendo pelota los salarios. Sí, Eh, sí. y bueno, y también tenía que ver con una cuestión de que muchas veces yo al no venir del mundillo académico duro, UBA y alrededores, también muchas veces uno siente como ese rigor, esa cosa de la élite académica que te mira de costado Ah, porque no perteneces. Y bueno, esta editorial sabe muy bien lo que es eso. claro, está esa cuestión, ¿viste? Se da esa cuestión de que el mundo académico, desgraciadamente, yo vivo en Temperley, toda mi formación la hice en universidades no UBA, el doctorado lo hice no en la UBA, pero toda mi formación la hice en universidades no UBA, y eso implicó, bueno, estar un poco por fuera del mundillo, y hacer el doctorado fue, si se quiere, como una cosa de decir, bueno, sí, y también soy doctor, también Sí, eso implicó, ¿no? Pero bueno, obviamente la primer motivación había sido una cuestión salarial, básicamente claro. porque con el doctorado se te paga más y además en algunos concursos, no todos, porque la verdad que los concursos muchos son un chamullo, pero el concurso la verdad que te da algún punto extra, así que también en función de eso, laboralmente suma. Y obviamente, una vez Claro. hecho la investigación y generado un cierto conocimiento sobre una fracción de la burguesía tan importante para la clase Ujú. trabajadora en términos de la idea fue la edición, que bueno, por un lado lo que es la edición original se hizo por medio de la facultad. Después, bueno, obviamente agradecerte a vos que pusiste a disposición la editorial para que se materialice en papel Claro. y que bueno, que muchos compañeros puedan tener acceso al texto. Nada, entiendo que si bien a ver, no es un texto, yo siempre digo lo mismo, no es un texto de estos que le interesa a cualquiera, porque yo tengo, este sería el segundo libro de autoría propia. Después tengo algunos que tengo como coautor, pero el primer libro de autoría propia, que fue Dualismo, Kirchnerismo y Macrismo, era un libro que era más de interés general. Este no es tan de interés general, sino que se centra particularmente en cómo actúa políticamente una fracción de la burguesía, que es la burguesía industrial, pero yo cuando escribí la tesis y después pasó a ser un libro, mi interés muy importante era un poco sistematizar cómo, cómo esta burguesía industrial, cómo actúa políticamente, también pensando no solo en términos académicos de miren lo que hice, sino también pensando en generar un recurso para la clase trabajadora y el movimiento obrero que justamente disputa en el día a día que disputa la producción social con esta burguesía, ¿no? Porque en última instancia, dentro de los límites del capitalismo, cuando
cuando disputamos sindicalmente con la burguesía, lo que estamos disputando es su ganancia. Es decir, cuánto tenemos nosotros como salario y cuánto le dejamos a ellos como ganancia, ¿no? Y entonces, nada, se da una situación donde había muchos estudios eh, que estudiaban al movimiento obrero y a la clase trabajadora, pero hay muy pocos y casi ninguno que estudien cómo opera la burguesía, ¿no? Y bueno, un poco ahí se introduce este trabajo sobre la acción política de la Unión Industrial Argentina, que básicamente la Unión Industrial Argentina es la principal representante de la burguesía industrial, ¿no? Sería como la CGT de los patrones de la industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, quizás no es tan burócrata como la CGT, pero bueno, es la representación orgánica de la patronal industrial. Y bueno, ahí la finalidad del texto, en términos políticos, si bien en términos académicos, tiene su finalidad en términos de algún de explicar cosas que no se habían explicado hasta el momento, también en términos políticos tiene una finalidad importante que es esa, ¿no? Dejar, dejar para la clase obrera y para el movimiento obrero que disputa con esta patronal, dejar también un registro de cómo actúa, qué mañas tiene, qué demandas tiene, que obviamente Sí, puede ayudar. Dale, dale. perdón, cómo se logra también institucionalizar, ¿no? Y cómo opera institucionalmente. Incluso puertas adentro y puertas hacia afuera. Lo que tiene de bueno el ser una persona que arma el libro, debo haber sido el primero en leerlo analógicamente, ¿no? Entonces, corrí con esa ventaja. O sea, yo sé que hay mucha gente que lo leyó, pero bueno, recién están llegando, están recibiendo las personas los primeros pedidos que me hicieron, así que pronto ya está formando parte de la biblioteca de varios estudiosos, militantes, etcétera, ¿no? No, y además, Por eso era lo que lo queríamos editar, el libro. Yo cuando además, sí, decime. no, no, que quería decir que esto es importante, para mí al menos, ¿no? No solo formar parte de alguna biblioteca, sino también formar parte de nada, un catálogo que es realmente muy importante, el catálogo que tiene materialismo histórico, ¿no? Eso siempre lo remarco. Que ha Gracias, rescatado sí, sí. textos muy importantes para los marxistas, que textos o que no se consiguen o que si se consiguen te salen un ojo de la cara, ¿no? Sí, Entonces, nada, que sea, no, obviamente no es la única editorial que ha hecho este laburo, cabe decirlo, ¿no? Hay otras editoriales que también han hecho un laburo importante, pero bueno, en este caso estamos charlando sobre el libro que se editó por esta editorial y no, lo mínimo que se puede hacer es reivindicar eso, ¿no? El laburo que lleva adelante la editorial que ha hecho una edición no solo de mi libro es como, si se quiere, una pavada en comparación de cosas que tiene la editorial de P. Thompson, lo que es Kurtz, o sea, tiene ni que hablar Joaquín Hirsch. De hecho, Joaquín sí, Hirsch fue el primer libro que yo le compré a Sebastián, cabe decir esto, ¿no? Tiene aportes que realmente hay que reivindicarlos y que entiendo que desde la izquierda tenemos que reivindicar estos laburos porque, nada, suman mucho no solo para los estudiosos, sino también para los compañeros militantes, ¿no? claro, Y también para los estudiosos sí. y militantes también, ¿no? Porque también, obviamente, que se solapan esas dos cosas, pero que es importante remarcarlo, ¿no? Pregunta que sería es, vos, ¿por qué el periodo de la posconvertibilidad, ¿no? Y a la vez también la forma en que categorizás al periodo, es decir, como régimen de acumulación del capital, ¿no? De acumulación social. ¿Podés, más que nada, comentarnos, tanto a mí como a los que nos están escuchando ahora y los que van a escucharnos después, más o menos en qué consiste y por qué la periodización? Bien, primero el porqué del periodo.
porque entiendo Mm, que es un periodo, básicamente, a ver, por un lado hay una cuestión personal, por decirlo de alguna manera, fue el periodo donde yo tengo 43 años, quienes mm, tenemos más o menos mi edad, nos marcó mucho en términos políticos el 2001 y el posterior proceso kirchnerista, donde mucha gente, muchos jóvenes de aquel momento, mm, nada, como que nos politizamos en todo ese periodo. Y bueno, y obviamente fue el mismo periodo donde yo estaba estudiando, estudié mi grado, la estudié en ese periodo. Entonces, bueno, fue un periodo que por definición a mí personalmente me interesó mucho. A su vez, es un periodo que ha generado, más allá de mis anécdotas de juventud, ha generado importantes debates, porque tanto convertibilidad como postconvertibilidad generaron debates muy importantes en las ciencias sociales. mm, Y, y eso obviamente bueno, la postconvertibilidad, bueno, en el libro se abarca la postconvertibilidad y yo ahora estoy trabajando, no como libro porque va a ser más corto, pero un trabajo sobre la unión industrial, pero en la convertibilidad. Básicamente lo que tiene la convertibilidad y la postconvertibilidad es algo muy importante, que es la disponibilidad de datos, que previo a la convertibilidad está más difícil conseguir datos. Entonces eso nos permite un poco tener mucha más rigurosidad en la historización que cuando estudiamos periodos previos, donde todo el sistema de información de cuentas nacionales e indicadores sociales está más endeble, entonces los datos cuestan mucho más. Entonces la claro. postconvertibilidad en ese sentido fue como, nada, un periodo donde había mucha información, más allá de que, bueno, en el medio estuvo la intervención del INDEC, pero hay datos, hay información y es importante el cúmulo de información y eso permite, quizás un poco vos ya lo habías nombrado, la cuestión de cruzar fuentes periodísticas de la época con información estructural del periodo. Entonces, Claro, sí, sí, básicamente sí. el libro lo que tiene va y viene entre lo que decía la UIA, lo que decía la Unión Industrial y sus dirigentes, sus declaraciones, sus demandas y los indicadores de rentabilidad, producción, ocupación del sector. Entonces, como que nada, la postconvertibilidad tiene eso. Tenés disponibilidad de hemeroteca, diarios y información de la prensa escrita, y a su vez tenés mucho dato duro, estructural, que permite hacer esta ida y vuelta. Bueno, he explicado más o menos por qué se elige la postconvertibilidad. Un poco Ujú. también me preguntaste cómo se da cómo se da, hay un eco, ¿eh? Hay un eco. Ahí está. Yo te escucho un eco, pero te escucho bien, ¿eh? Te sigo bien. Sí, imagino que por ahí es el eco en. No, ahí ya no se escucha. Te decía, cómo está segmentado el periodo. Yo tomo la misma segmentación que en su momento tomé para el primer libro, se, se- se está escuchando el eco me suena que cuando hablo en tu celu se está como sale audio y entra audio de nuevo, ¿eh? Ah, yo te digo, la verdad, Quizás, te vengo no, siguiendo bien, sí, 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 pero pero a quizás vos te rebota. silenciate vos mientras hablo yo, puede ser. A ver ahí se escucha bien. Ahí, porque suele pasar cuando no se usan los auriculares, hay celulares que sale el audio y vuelve a entrar por el micrófono. Entonces es una cagada eso. Eh, Sobre todo para los compas que están escuchando. Bueno, te decía, en la periodización. ¿Cuál era la periodización? Básicamente, yo lo que he estudiado es que post 70 para acá hay como dos grandes ciclos de acumulación, de crecimiento económico más o menos sostenido. Uno es la convertibilidad, otro es la postconvertibilidad. Yo para este libro tomé la postconvertibilidad. La periodización que hago de la postconvertibilidad es la misma periodización que yo hice para el primer libro.
para dualismo, kirchnerismo y macrismo, que básicamente es entender el proceso de acumulación de la posconvertibilidad, tomando al dualismo como la génesis de ese proceso de acumulación, 2002-2003, al primer kirchnerismo y una fracción del segundo como el desarrollo de ese proceso de acumulación, 2003-2008, a lo que queda del segundo kirchnerismo como el agotamiento de ese proceso de acumulación, como ya cuando empieza a, a tener algunas fallas el proceso de acumulación, 2008-2011, y después finalmente el libro termina en la crisis de esa estructura social de acumulación, que es 2011-2015. Básicamente, ¿por qué está segmentado así? Porque yo tomo algunos indicadores estructurales como tasa de ganancia, masa de ganancia, tanto de la economía en total, como del sector industrial. Tomo tasa de ganancia, masa de ganancia, acumulación de capital y Producto Bruto Interno. Entonces, en función de eso, segmento el periodo en estas 4 grandes etapas, que son la organización de la estructura social de acumulación, el dualismo, el desarrollo, el primer kirchnerismo y parte del segundo, el agotamiento, que es a partir del conflicto que tiene el kirchnerismo con la 125 en adelante, y por último, bueno, todo lo que es el último kirchnerismo, el plan Aguantar, eh, eh, que, 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 es entre 2011 y 2015. En ese marco, a grandes rasgos, se produce un proceso donde la Unión Industrial tiene, en un primer momento, a partir de la devaluación, tiene una cercanía muy fuerte tanto con Duhalde como con el primer kirchnerismo. ¿Por qué se da esa cercanía tan fuerte entre la Unión Industrial y los gobiernos? Básicamente porque esos, esa, el esquema macroeconómico de esos gobiernos se basaba en lo que se denomina un tipo de cambio alto y competitivo. El tipo de cambio alto y competitivo es un tipo de cambio que protege mucho a la industria. Entonces, bueno, los sectores industriales en ese momento fueron uno de los dos grandes aliados que tenía el kirchnerismo. El kirchnerismo el dualismo y el kirchnerismo posteriormente, en ese periodo, entre el 2002 y más o menos el 2008, 2009, tuvo como grandes aliados, de un lado, la CGT de Moyano y del otro lado la Unión Industrial. Entonces, bueno, la Unión Industrial en este periodo está muy cercano, muy amigo del gobierno kirchnerista. Después, con el conflicto de la 125, se genera una fisura importante en la relación entre la Unión Industrial y el gobierno. En un primer momento la Unión Industrial, como diríamos, institucionalmente sigue defendiendo al kirchnerismo, se pone del lado del kirchnerismo en el conflicto por la 125, pero varios sectores se empiezan a separar, sobre todo los sectores ligados al campo. Después hay una cierta ruptura que dura hasta 2009, más o menos 2010, y en el 2010, con la vuelta al crecimiento económico, la UIA vuelve a acercarse al kirchnerismo, básicamente porque lo que hace el kirchnerismo es, ya no hay un tipo de cambio tan competitivo, pero lo que hay es mucha protección no cambiaria, sino arancelaria. Es decir, todo el primer periodo no entran productos de afuera, entonces no le compiten a la industria argentina porque el tipo de cambio era muy alto. Ya en este periodo 2010 en adelante, la protección no se da por el tipo de cambio, sino que se empieza a dar por aranceles a la importación. Entonces se protege a la industria no por tipo de cambio, sino por aranceles. Y bueno, ahí hay una comunión, unión industrial-gobierno, durante 2010-2011. En ese periodo vuelven como a darse la alianza gobierno-unión industrial, y a partir del 2011 esa alianza se empieza a disolver para más o menos en el 2013 ya poner a la unión industrial en contra del gobierno. ¿Por qué? Básicamente porque ya el gobierno no le brindaba buenas condiciones de valorización al capital industrial. Ya venía arrastrando estos problemas, pero bueno, ya en 2013 ya es como que esto se terminó, si se quiere, de romper finalmente, y bueno, y ahí tenemos el último periodo
donde la Unión Industrial es parte del elenco opositor casi, se juntan con la sociedad rural y básicamente empiezan a articular algún tipo de oposición burguesa hacia el kirchnerismo. Ahí te cedo la palabra, Seba, que así ya no hace eco. No, está bien. Te iba a preguntar dos cosas. La primera es, en algún punto dado, en la época en donde tenemos una prosperidad, si se quiere, en cuanto a la recuperación de las tasas de rentabilidad a partir de la devaluación que genera Dualde. Entonces, una de las preguntas es, por un lado, ¿qué es lo que obtiene, si se quiere, el sector industrial manufacturero, que es al que vos le dedicás este libro, como beneficio y en algún punto dado también cómo se va acoplando con el gobierno primero de Duhalde y después con los primeros 5 años del kirchnerismo? Por otra parte, es también preguntarte la composición interna, es decir, tenemos a una Unión Industrial Argentina, pero a la vez está, por lo menos se puede entender, dos tendencias. Lo que habías escrito vos era una tendencia más ligada a la exportación de productos de bajo valor agregado, o por lo menos lo que vendría a ser las dos listas que representan, que son, por un lado, tenemos a un sector manufacturero que es más dependiente de las políticas arancelarias y proteccionistas, y otro que es más competitivo, por lo menos, esto va variando, igual lo has explicado, a nivel internacional. Y en estas dos listas también se ven las disputas internas con respecto a cada uno de los momentos y, bueno, también preguntarte cómo esto se ve reflejado también en la capacidad que le permite la devaluación de Duhalde obtener sus ganancias, ¿no? Y en base a qué ganan y qué es lo que permite también que estas disputas internas se vayan saneando, por lo menos se vayan, podríamos decirle, encontrando una forma de armonía, si se quiere, a la hora de poder seguir disputándole la explotación a la clase, ¿no? Para decirlo en términos más resumidos. Ahí Bien, te dejo bien. la palabra. Bueno, como primera cuestión, es importante entender que la industria argentina, el sector industrial argentino, si bien tiene algunos elementos particulares, como el sector alimenticio, o algunos capitales individuales importantes, como puede ser Techint o Aluar, en términos generales, el sector industrial argentino es un sector de baja productividad y que necesita para reproducirse, es decir, para funcionar, alta protección de las mercancías externas, de la importación, básicamente, y también acompañado a eso, elementos como algún subsidio o salarios bajos y demás, etc. ¿Qué es lo que hace, dicho esto? ¿Qué es lo que hace una devaluación? Fundamentalmente, proteger al sector industrial de las mercancías importadas. ¿Por qué? Porque una devaluación lo que se genera es que los productos importados suben su precio por definición. Es decir, cuando se devalúa, todo lo importado pasa a salir más caro en moneda local. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso le da, al menos en términos momentáneos, de corto plazo, pero le da una mayor competitividad al productor local de ese producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la devaluación dualista, toda la industria la festeja porque justamente es un crecimiento de la protección tremendo en relación a lo que pasaba en los 90, que en los 90 no había barreras arancelarias y el tipo de cambio era muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al darse la devaluación, se mejora la competitividad de la industria local y eso mejora a su vez la rentabilidad de la industria. Y la mejora en la rentabilidad de la industria, unida también, hay que decirlo, con cierta estabilidad que genera el dualdismo, que estabiliza el ámbito donde se acumula el capital en Argentina, eso hace que el sector industrial particularmente, si bien
la mayoría de la burguesía apoya al dualdismo, básicamente porque es quien ordena el quilombo que fue el 2001, pero no solo la mayoría de la burguesía en general, sino la burguesía industrial en particular, tiene un apoyo muy importante hacia el dualismo. ¿Por qué? Básicamente porque la evaluación beneficia particularmente a la industria. ¿Por qué? Porque es un sector que requiere protección y como requiere protección, esa evaluación le da mucha protección. Como para que tengamos un poco en mente, en los primeros años de la saga dual de Néstor, prácticamente no existían las cosas importadas acá en el país. Todo lo que se vendía dentro del país era producción local. ¿Por qué? Porque traer algo de afuera era muy caro en relación a la producción local. Por lo tanto, a ver, había cosas importadas obviamente, pero nada, uno iba a un supermercado y los alimentos, no había alimentos importados, lo que era textil se hizo mucho más competitivo. Entonces, eso genera que la industria con la devaluación gane mucha competitividad y a su vez gane mucha rentabilidad. Y eso también hace que obviamente el gobierno se acerque a la Unión Industrial y que sea la Unión Industrial, si se quiere, una de los brazos armados que tuvo el kirchnerismo. Eso por un lado. A su vez, también el nivel de tipo de cambio, o sea, la devaluación, eleva el tipo de cambio y eleva la competitividad. El nivel de tipo de cambio también ha sido a lo largo de todo el periodo, si se quiere, un termómetro de la relación entre el gobierno y la Unión Industrial. Justamente, cuanto más alto fue el tipo de cambio, periodo de Duhalde y periodo de Néstor, más cercano estuvo el gobierno de la Unión Industrial, y cuanto más bajo fue el tipo de cambio, el último gobierno de Cristina, más lejano estuvo el gobierno de la Unión Industrial. Porque básicamente la Unión Industrial, como representante del capital industrial, exige buenas condiciones de valorización para su capital, y las buenas condiciones de valorización es o protección por el lado de la devaluación o protección por el lado de los aranceles. Entonces, bueno, el nivel de devaluación alto o bajo que tenga el tipo de cambio también siempre es un termómetro de la relación entre el gobierno y la Unión Industrial. Dicho esto, también me preguntaste por la composición interna y sus listas. Acá es un punto muy importante el que planteás, ¿no? Porque, a ver, en las ciencias sociales, en Argentina, en la mayoría de los investigadores que hablan del sector industrial y de la unión industrial, suelen tener una conceptualización que estamos ante una entidad que la manejan los grandes capitales. Y que básicamente los grandes capitales hacen lo que se le canta con esta entidad. Y es algo bastante problemático. ¿Por qué? Porque es una caracterización que no estudia efectivamente cómo está compuesta la unión industrial y cómo opera interna y externamente. Primeramente, el sector industrial es un sector principalmente pyme, como dije. Quizá tenemos el sector alimenticio, que es un sector competitivo, y después tenemos algunos capitales individuales, y después el resto son empresas pequeñas, pymes. Y que esas empresas pequeñas hacen mucha fuerza hacia adentro de la unión industrial. ¿Por qué? Porque la lógica de la unión industrial es, hay cámaras sectoriales, es decir, la cámara de la alimentación, la cámara de las metalúrgicas, la cámara de los juguetes, son todas organizaciones de las patronales de cada sector, y esas cámaras a su vez se juntan, vamos a decirlo así, se juntan para formar la unión industrial. Y entonces, lograr llevar para un lado o para el otro a la unión industrial implica que los grandes capitales que quieran hegemonizarlo, de una u otra manera tienen que negociar y tienen que incluir los reclamos de los pequeños capitales en los reclamos de la unión industrial. Por lo tanto, ¿cómo funciona eso? Y los grandes capitales estamos de acuerdo que tienen cierto poder de tirar sobre la mesa temas, pero en esos temas tienen que acordar y tienen que generar lo que se llama acuerdo interno, hegemonía interna, por llamarlo de alguna manera, vamos a saltarnos
algunas licencias académicas, tiene que generar una hegemonía interna que permita, de una u otra manera, que ese tema que tiran sobre la mesa tenga apoyo del grueso de los afiliados que son pymes. Por lo tanto, acá se da un juego donde los grandes capitales tienen representación, sí. ¿Son importantes? Sí, pero no hacen lo que quieren. A lo sumo lo que pueden hacer es tirar temas que les parece a ellos importantes, que ser temas que tengan algún acuerdo y que incluyan de una u otra manera las demandas de los pequeños capitales. Entonces, en este contexto, el funcionamiento de la Unión Industrial opera relacionando los intereses de los grandes capitales con los pequeños capitales. Y dentro de esa relación, como vos bien dijiste, hay dos grandes listas clásicas, que una es el MIN, Movimiento Industrial Nacional, y otro es el MIA, Movimiento Industrial Argentino. Básicamente son dos listas que muchas veces se las presentan como antagónicas, pero que, a ver, por decirlo de alguna manera, dentro de un programa intervencionista, porque como dijimos, es un sector que requiere protección y por lo tanto necesita intervención del Estado, en ese marco hay una que es más intervencionista, el MIN, Movimiento Industrial Nacional, que exige más proteccionismo, que exige más subsidios, y hay una que es un poco menos intervencionista, el MIA, que exige un poco menos de intervencionismo, un poco menos de proteccionismo, pero, a ver, las dos no dejan de tener un programa que a grandes rasgos podemos decir, es un programa intervencionista, es un programa que le exige al gobierno continuamente más protección, más cuidado, básicamente ¿por qué? Porque estructuralmente la fracción del capital industrial es una fracción débil, no es, no sé, el agro pampeano, que es una fracción que es competitiva en términos internacionales. El capital industrial, al ser poco competitivo en términos internacionales, requiere de un Estado presente que intervenga y proteja. Obviamente, eh, la exigencia de un Estado presente está siempre frente a la competencia internacional. Después, tenemos que la misma Unión Industrial es bastante liberal en términos de mercado de trabajo. ¿Qué es lo que dice la Unión Industrial? Señor Estado, protégeme contra la competencia internacional, pero lo que sí te pido es desregularme el mercado de trabajo y déjame contratar como quiera, negrear a quien quiera. Es decir, hay una dualidad ahí donde en determinados temas es un una, una asociación patronal muy liberal, mercado de trabajo, y en determinados otros temas es una asociación patronal muy intervencionista, protección comercial. Entonces, de nuevo, tanto el MIN como el MIA, sin salir de este esquema más general, liberal en lo laboral, proteccionista e intervencionista en lo externo, el MIN es un poco más proteccionista y el MIA es un poco más liberal en lo externo. ¿Por qué ahora? La pregunta sería, ¿por qué uno es un poco más proteccionista y otro más liberal? Básicamente porque la lista del MIA tiene como eje estructurante el sector alimenticio. El sector alimenticio es un sector que tiene un poco más de capacidad de bancarse la competencia externa y entonces quizás no necesita tanta protección. Y el MIN tiene como sector estructurante al sector metalúrgico, metalmecánico. Y entonces, ese es un sector que requiere mucha protección. Entonces, en ese contexto, eh, una lista es un poco más proteccionista, otra lista es un poco más liberal, pero dentro de un esquema más general, donde las dos en el fondo tienen que pedir algo de protección, porque si no el sector desaparece. Entonces, a grandes rasgos, creo que te respondí todas las que me tiraste hasta ahora. Ahí está, mirá, por las demandas que le van dando la Unión Industrial Argentina a los distintos gobiernos
por lo menos en este primer periodo, primero el de Dualde y después el de Néstor, se encuentran, por ejemplo, la necesidad de mejorar la financiación de los bancos y de por lo menos el crédito. Por otra parte, parece ser que en la medida en que la devaluación pulverizó el salario, se ve una capacidad de poder, primero, tener que lidiar una puja con el gobierno en la cual, por un lado, quedaba todavía el tema de contener los despidos, entonces hay una protesta constante que es contra la doble indemnización, esto lo marcás en tu libro, y dentro de todo es como que estas demandas se van sosteniendo a lo largo de los años y forman parte un poco de las discusiones que van teniendo tanto el Estado con la institución. Si bien, por ejemplo, la necesidad de establecer o restablecer mejores líneas de crédito en algún punto dado, me parece lo que están pidiendo en cierto sentido es cómo esto se va un poco más del tema que abarca tu libro, pero en algún punto dado también vos mencionás que tiene una baja productividad en la medida en que no tiene un desarrollo, podríamos decir, de primera línea tecnológico, ¿no? Entonces, por lo general se pide líneas de crédito para constantemente actualizar las fuerzas productivas. Entonces se ve que el sostenimiento de la producción interna, más allá de que demanda proteccionismo e intervencionismo estatal, parece que articula también una necesidad de tener siempre unos salarios que estén en una situación que van a ir mejorando, pero que por lo general siempre sea precaria en cuanto y en tanto hablemos de la tasa de rentabilidad del sector. Por un lado, la pregunta es que te hago, tomando en cuenta lo que nuestra escuela de pensamiento es, entre comillas, marxismo, cerro comillas, muchas veces se menciona de que son los altos salarios a veces lo que impulsan, ¿no? El cambio y la recomposición de un capital fijo más actualizado, ¿no? En este caso esto no se da, ni siquiera en el periodo que estamos estableciendo, que es el de bonanza, que es hasta el 2008. Quería preguntarte, por lo general, ¿por qué no se puede lograr una mejora, si querés, orgánica, ¿no? De este capital, ¿no? Una mejora sustancial, me refiero, de la capacidad productiva, a pesar de que hay un aumento de las rentabilidades que es sostenido durante todo este periodo? Te cedo la palabra. Bien, bien, bien. Varias cuestiones. Bueno, por un lado, voy a tratar de abarcarla por partes, ¿no? Tenemos por un lado la cuestión de que la UIA siempre pide crédito más barato. Eso es una demanda de cualquier sector de la burguesía, ¿no? Todos los sectores de la burguesía siempre han despotricado contra lo caro que es el crédito en Argentina. Básicamente porque la acumulación de capital exige disponibilidad de crédito, tanto no solo para mejorar la tecnología, sino también como capital de trabajo. Por lo tanto, siempre se requiere crédito barato. Y en Argentina históricamente no ha habido crédito barato, básicamente porque, bueno, Argentina es un país con mucha inestabilidad histórica, eso no permite tener bajas tasas de inflación y a su vez eso tampoco permite tener bajas tasas de interés. Entonces eso genera un problema para cualquier burgués que se quiere endeudar, sea para mejorar el equipo de producción o sea para, no sé, comprar capital de trabajo, comprar materias primas y adelantar producción y demás, etcétera. Entonces siempre fue un limitante para cualquier sector burgués en Argentina. Ahora bien, vos me decís, bueno, la Unión Industrial pide salarios bajos y a su vez los salarios altos tampoco han impulsado un proceso de recomposición de capital fijo reproductivo y a su vez también me remarcás que es un elemento importante, que la Unión Industrial y todo el sector industrial en general siempre ha estado muy en contra de la
indemnización y de todos los derechos laborales en general, ¿no? Primero y principal, y acá es un elemento político importante para remarcar, ¿no? Sería bueno decirle a cualquier progresista que deposita su esperanza política en esa burguesía nacional, industrial, que va a ser progresiva y demás, esta es la burguesía que ustedes están esperando, ¿no? Que ustedes están como nada, reclamando de que aparezca. La burguesía industrial en la cual muchos depositan sus esperanzas es la burguesía que quiere salarios bajos, que quiere eliminar derechos laborales, que quiere eliminar la doble indemnización, que quiere flexibilizar el mercado laboral. Hoy en día, en la actualidad, ¿no? Yéndonos un poco a la actualidad, hacemos un pequeño raconto de la actualidad. eh, el actual presidente de la Unión Industrial, que asumió el martes, si no me equivoco, eh, asumió y a 2 días de asumir se le había muerto un trabajador en su fábrica por problemas de seguridad e higiene. Y asumió y está pidiendo, por favor, que el gobierno le dé la flexibilización laboral. Decía que están esperando y esta es la burguesía en la cual están depositando sus esperanzas, ¿no? Como para entender eso bastante importante. Es un elemento bastante importante del libro en términos políticos, ¿no? Yo también en la introducción lo explico esto. Básicamente lo que quiero mostrar, una de las cosas que quiero mostrar en términos políticos es que no depositen esperanzas en esta burguesía, porque esta burguesía no es progresista, no es copada, no es buena onda, no va a darnos buenas condiciones de reproducción a la clase trabajadora. Esta es una burguesía que quiere pagar bajos salarios, que quiere que no, como clase trabajadora no tengamos derechos y demás, etcétera. Dicho esto, en la primera etapa de los periodos de Duhalde y de Néstor, al estar el tipo de cambio alto, hay como una relación inversa entre el tipo de cambio alto y salarios. Cuando el tipo de cambio es alto, suele haber bajos salarios y viceversa. Cuando el tipo de cambio es bajo, los salarios tienden a crecer. Entonces, todo el primer periodo Néstor, Duhalde Néstor, todo ese periodo, el, los salarios fueron bajos, la burguesía tuvo buena rentabilidad porque había salarios bajos y se produjo un proceso de inversión. No obstante, la pregunta que me haces a continuación es, ¿qué pasó que ese proceso de inversión no decantó en una reestructuración del capital industrial en Argentina y mejorar la productividad? Bueno, ahí hay un problema que tiene Argentina y ha tenido históricamente en la región, que el capital, desgraciadamente, requiere para invertir estabilidad y una clase trabajadora muy disciplinada. En Argentina, justamente, si hay algo que no tenemos, no tenemos estabilidad y no tenemos una clase trabajadora muy disciplinada que digamos a los dictados del capital. Y cuando digo estabilidad y clase trabajadora disciplinada, también estoy diciendo dos ámbitos que se interrelacionan mucho, ¿no? En parte la inestabilidad que hay en Argentina se debe a que tenemos una clase trabajadora que no se disciplina a los dictados del capital, o al menos que no se disciplina como se disciplinan en otros sectores del planeta. Digo esto, comparación más burda la podemos llegar a tener con la clase trabajadora china o la clase trabajadora vietnamita, que básicamente trabajan en derecho laboral y con salarios bastante bajos, pero también podemos hacer una comparación con lo que fue en su momento el milagro brasilero, eh, básicamente el crecimiento económico que tuvo Brasil y sobre todo crecimiento industrial que tuvo Brasil entre la segunda parte de la década del 50 y la década del 60, y toda la década del 60, básicamente se basa principalmente en una clase trabajadora que estaba recontra disciplinada a los dictados del capital. Hay una anécdota en un libro de Petras, que Petras es un periodista, escritor, que básicamente tiene un libro sobre capital y crisis en el tercer mundo, creo que se llama, que básicamente hace como un raconto de cómo está la lucha de clases en los países
latinoamericanos. Entonces cuando llega a Argentina, cuenta una anécdota que él una vez estaba en Brasil, estaba como hablando con un dirigente de la Unión Industrial Brasilera, eh, y después viene a Argentina, entonces se entera de todo el milagro brasileño, y después viene a la Argentina y habla con un dirigente de la Unión Industrial Argentina. Y entonces le dice, ¿y por qué acá no se puede hacer lo que se hace en Brasil? Y el dirigente de la Unión Industrial Argentina le dice, no, lo que pasa es que Brasil es un paraíso para los industriales. Los trabajadores acatan todo lo que se le exige desde la empresa. Usted acá en Argentina quiere hacer que los trabajadores acaten lo que se dice desde la empresa y los mismos trabajadores, la comisión interna, le toma la fábrica. Entonces, ahí hay una cuestión bastante importante. Argentina, en ese sentido, no ha sido un destino muy atrayente para la burguesía industrial en términos globales, y entonces la burguesía industrial que está radicada acá es una burguesía industrial que está adaptada a un proceso de inestabilidad y por lo tanto no hace inversiones de largo plazo y no hace grandes inversiones. Y eso lleva a que justamente sea una burguesía mercado internista, sea una burguesía que invierta lo justo y necesario para vender adentro del país y esté pidiendo por favor continuamente protegeme de lo que viene afuera, y hace también que no sea una burguesía justamente que se piense en términos de competencia global. ¿Qué es lo que hace? A ver, los grandes monstruos industriales que han surgido a lo largo del siglo XX son monstruos industriales, principalmente del sudeste asiático, que se han pensado en términos de crecimiento hacia afuera. Es decir, producción competitiva que compite alrededor del mundo. Y básicamente, de nuevo, ¿en qué están basados? Básicamente en un proceso macroeconómico estable en el largo plazo y en una clase trabajadora altamente disciplinada. Y son dos cuestiones que acá en Argentina no ayudan. Y también hay un elemento que hay que decirlo, pero que bueno, con el adelanto tecnológico que hay hoy en Argentina, que hay en el comercio mundial, se podría llegar a salvar un poco, pero que cabe decirlo, que estamos en un país que geopolíticamente está muy lejos de todo. Entonces, una cosa es producir en el sudeste asiático, que está cerca de los grandes centros de consumo, y entonces el flete es rápido y las comunicaciones son rápidas, y otra cosa es producir en Argentina, que estamos, si se quiere, en la otra punta del mundo, muy lejos de los grandes centros de consumo, y entonces producir pensando en un mercado mundial se hace todavía más difícil. No obstante, esta última característica se podría llegar a matizar en función de los adelantos en el comercio internacional. Pero, de nuevo, ¿por qué no se da un proceso de acumulación sostenida que renueve el capital fijo reproductivo en el largo plazo? Y principalmente porque somos un país que no tiene una estabilidad macroeconómica y que tiene una clase trabajadora que, guste o no, más allá de los golpes que nos venimos comiendo hace mucho tiempo, sigue siendo en términos relativos mucho menos disciplinada que clases trabajadoras como la chinita o, en términos más cercanos, la brasilera o la chilena. Entonces eso, bueno, el capital cuando decide sus inversiones elige radicarse en países que le ofrecen mejores condiciones de valorización, y justamente la, la, la disponibilidad de una clase trabajadora disciplinada y dócil es un elemento muy importante a la hora de la elección donde meter la inversión. Y bueno, y eso lleva a que en un sector que se requiere mucha inversión, no se hagan esas inversiones, y obviamente es un sector que se reproduce de manera, no vamos a llamarla artificial, pero que requiere continuamente la protección de un Estado presente. Bueno, quería también seguirte preguntando, ¿cómo venís de tiempo para poder continuar la charla? Tengo más preguntas, pero tampoco, ¿estamos bien? Te quería, bueno, con respecto a lo anterior, este disciplinamiento que vos mencionás a lo largo, por ejemplo, en el sudeste asiático, lo que tomó un matiz es que, si bien
se aceptó el disciplinamiento de la productividad. Hoy en día la transformación tal de lo que es la relocalización que ha ocurrido a lo largo a partir de la década del 90, 2000, ya a partir de la década del 2010, se ve un proceso de incremento salarial en la clase obrera del sudeste asiático. Lo que sí se están viendo son problemas en donde se acepta la productividad, pero también como estas contradicciones contradicciones que son propias de un acelerado proceso de desarrollo de fuerzas productivas y de producción de mercancías a nivel global, está atravesando diferentes problemas. ¿Por qué traigo problemas de tipo, por ejemplo, tenés una clase obrera que está empezando a experimentar cierta forma combativa, ¿no? En especial en la zona costera de China, la clase obrera china ha mejorado su nivel de vida en cuanto a ingreso salarial, aceptando este gran incremento de la productividad, pero a la vez también teniendo en cuenta la disputa se genera en la reactivación de las fábricas después de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, de fin de año, ¿no? En donde se toman más vacaciones de las debidas o permanecen más tiempos en sus residencias rurales cuando es una clase obrera migrante. Pero quería traer esto a colación de cómo hablamos de el momento que va tomando este régimen de acumulación social en Argentina, que va a entrar a su techo, si se quiere, con la crisis del 2008, y a la vez también preguntarte, por ejemplo, se nota, por ejemplo, en la balanza comercial, por ejemplo, con China, tenés de pasar de un superávit a un déficit. Tanto por la crisis del 2008 y cómo influye la crisis del 2008 con respecto a la relación de la Unión Industrial Argentina con el gobierno, como así también este problema de, si bien demanda proteccionismo, pero sin embargo mercancías chinas siguen circulando. En tu libro lo marcás, la UIA demanda más aranceles justamente a las importaciones chinas, y sin embargo es como que no pueden lograr, a pesar de los aranceles que se ponen, siguen entrando mercancías chinas, y ahora tenés dentro de lo que es el nivel de balance estatal, a partir de 2008, 2009, pero ya en el 2010 se puede percibir bien un déficit, ¿no? El país tiene déficit con China. Bueno, preguntarte cómo esto se relaciona entre sí, cómo afecta a la UIA y la relación entre la institución de la UIA con el gobierno. Bien. Bueno, primero la cuestión de la clase trabajadora china, es importante lo que decís. A partir del 2010 ya China ya no es salarios bajos, ya no es un país de salarios bajos, eso estamos de acuerdo. No obstante, es importante entender la secuencialidad de ese proceso, ¿no? China ya por los 70, fines de los 70, se abre al mundo como un gran reservorio de mano de obra barata y disciplinada, y logra, si se quiere, sostener durante casi 30 años esa mano de obra barata y disciplinada. ¿Qué pasa? Sostener durante 30 años esa mano de obra barata y disciplinada le valió una avalancha de inversiones que obviamente ya están en China, y es difícil ahora irse cuando la clase trabajadora china, no vamos a decir se está despertando, pero que empieza a tener reivindicaciones. ¿Por qué? Porque obviamente sigue siendo una clase trabajadora en términos relativos internacionales bastante disciplinada, pero bueno, ahora ya quizás ya no es tan barata. Y en esta lógica de ya no es tan barata, pero ¿qué pasa? Y eso le da un plus, como un changüí de seguir siendo un destino interesante para la inversión, porque ahora que no es una mano de obra barata, a su vez también se transforma en un mercado interesante. A ver, antes el capital invertía en China para vender en el mundo, y ahora cada vez hay más capital que invierte en China para vender en China. Entonces, todavía tiene, si se quiere, recorrido ese proceso de acumulación de capital en China.
No obstante, hay una realidad. En tanto y en cuanto sea menos dócil esa mano de obra y en tanto y en cuanto vaya haciéndose más cara, el capital va a tender de a poco alguna tendencia hacia invertir, por ejemplo, en India, que es más dócil y más barata, o por ejemplo en Vietnam, ir dejando algunos circuitos productivos en China, pero también eh, desplegando el capital en países, siempre buscando, ¿no?, esa docilidad y esa baratura de la mano de obra. Eso por un lado. Después, como bien nombrás vos, a partir de 2008, 2009, 2010, Argentina a tener un déficit comercial con China. Y en realidad entra a tener un déficit comercial con el mundo en todo ese periodo. Y está muy ligado a la caída del tipo de cambio real multilateral. Justamente, habíamos dicho, durante el dualismo y durante el periodo de Néstor, el tipo de cambio, a partir de la devaluación de Dual, el tipo de cambio real es muy alto. Y eso le da mucha competitividad a la economía argentina. ¿Y eso qué es lo que hace? Y hace que no entren los productos importados porque son caros. Bueno, cuando ese periodo tenemos tipo de cambio alto, pero a su vez empieza a haber inflación y esa inflación no se viene acompañada de una devaluación, ese tipo de cambio alto empieza a bajar. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y entre 2009, 2010 y 2011, lo que había como superávit externo pasa a ser déficit. No solo con China. Si bien China es una parte muy importante, un protagonista muy importante de ese déficit, bueno, tiene que ver con que el tipo de cambio empieza a bajar en general. Y entonces, como baja en general, Argentina pierde competitividad hacia todo el mundo y en particular pierde competitividad contra China. Entonces eso hace que, bueno, haya un tipo de cambio, que haya un déficit de la balanza comercial con todo el mundo y en términos particulares con China. China en ese sentido sería como el segundo socio comercial de Argentina, el primero históricamente fue Brasil, el segundo socio comercial es China. Entonces empieza a tener déficit con todos los países del mundo, incluyendo a China. Y en este marco, China es, a ver, ahora que está en disputa la hegemonía a nivel global, China, Estados Unidos, ¿qué se suele decir desde los analistas internacionales? Que China vendría a ser un país más complementario que Estados Unidos para Argentina. ¿Por qué? Básicamente porque Estados Unidos no solo produce productos industriales y manufacturados, sino que también produce mercancías básicas, commodities, soja, petróleo y demás, etcétera. Con China, Argentina tendría una relación más complementaria. ¿Por qué? Y porque China no produce ni soja, ni petróleo y demás, etcétera. Entonces, es como que Argentina tendría una relación más complementaria con el nuevo país hegemónico a nivel global. No obstante, eso en términos globales. En términos particulares, a la Unión Industrial le genera un problema gigante esa relación con China. ¿Por qué? Porque mal o bien Estados Unidos es un país que juega en todas las canchas, por decirlo de alguna manera. Tiene producción de commodities, de productos básicos, tiene producción de manufacturas y tiene mucha producción de servicios. China no tiene producción de commodities, tiene muy poco de producción de servicios y tiene mucha producción de manufacturas, de industria. Entonces, para la Unión Industrial, la relación con China es un problema tremendo. ¿Por qué? Y porque sabes que a la larga te van a invadir los productos chinos y a la larga, como vos bien decías, por más protección que te meta el gobierno, a la larga los productos chinos entran porque son baratos. Eh, un producto históricamente muy protegido en Argentina y en Brasil también, fue la industria automotriz. Y hoy en día ya están entrando productos, autos chinos. ¿Por qué? Y porque son baratos. E inclusive, por más de que le pongan aranceles, porque el arancel extrazona sigue estando, entran igual porque son muy baratos. Hoy en día en Argentina estamos pagando un auto 0 kilómetro
$20.000 de entrada de gama, no llega a los $10.000. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y los productos chinos, los autos chinos son todavía más baratos. Entonces, a la larga, estamos ante una industria que, guste o no, tiende a quedarse, a ir achicándose sucesivamente. Les tiro algún dato suelto. En la década del 90, la industria representaba eh, casi el 30% del Producto Bruto. En la década, no, en la década del 80, perdón. En la década del 80, la industria representaba casi el 30% del Producto Bruto Interno. Es decir, un tercio de lo que se producía en Argentina era industria. En la década de los 90, ese porcentaje pasó a ser un 20%. En la década de la postconvertibilidad, ese porcentaje en algún momento un poquito, pero bueno, ya volvió a ser el 20%, inclusive está en valores más bajos que el 20%. Justo no, vamos hacia un proceso donde el sector industrial cada vez va perdiendo más importancia y pierde cada vez más importancia por dos factores. Por un lado, porque es poco competitivo y en el largo plazo los productos más baratos se tienden a imponer, más allá de la protección comercial que reciban. Y por otro lado, porque bueno, obviamente, la economía global tiende a crecer y cada vez la producción industrial, perdón, la producción industrial sigue siendo importante, pero ocupa un lugar cada vez menos importante frente al crecimiento de, por ejemplo, el sector servicio. Entonces, nada, estamos frente ante una fracción de clase, la fracción industrial, y ante una asociación industrial que sigue siendo importante para la política del país, pero que tiende a cada vez tener menos importancia, y a su vez, con este mayor protagonismo que tiene China en el mundo, por el perfil productivo que tiene China en el mundo, productor de manufacturas, cada vez está más amenazada y cada vez tiende más a desaparecer. Por lo tanto, bueno, estamos en una situación donde quizás dentro de un tiempo mi libro sirva simplemente para explicar por qué la Unión Industrial cada vez ha tenido menos peso en términos históricos, aunque todavía sigue teniendo un peso muy importante a nivel nacional, pero bueno, estamos ante un sector que va perdiendo importancia sucesivamente, guste o no. Y, con esto te quería también hacer una pregunta, ¿no? Porque también marcás en el libro cierta forma reacia, si se quiere, en la relación entre la UIA y el gobierno de Néstor, por ejemplo, en lo que sería la incorporación de miembros de la UIA o de miembros de la burguesía industrial dentro del gobierno, ¿no? O por lo menos una participación, si se quiere, entre comillas, más descarada, ¿no? Es como que mantiene sus distancias. En este punto también sirve también como un elemento guía, o por lo menos una demostración empírica tal vez de que la relación entre Estado y la clase capitalista no es una relación tan directa o unidireccional, ¿no? En donde yo veo igual hoy en día muchos analistas, historiadores, más relacionados al sector tanto progresistas como de la izquierda partidaria trotska, en donde todavía la relación instrumental con el Estado queda como una relación automatizada, si se quiere, ¿no? En donde ocupando el lugar como clase dominante maneja las palancas del Estado, entonces el personal político es un personal que solamente está a su servicio. Lo que se puede ver en las distintas tensiones que hay en el libro, que vos mencionás, esta necesidad de apartarse también habla un poco de la forma de Estado en la cual necesita mostrarse como una figura abstracta, ¿no? Como una figura en la cual no está para servir solamente al interés de las clases capitalistas, sí al interés de la reproducción del capital. Pero en este punto también, en este bosquejo que mostrás en la relación con la UIA, ¿no? Y de un tira y afloje constante, ¿no? En donde la UIA está haciendo prevalecer su interés, podríamos decirlo, económico corporativo, ¿no? En donde quiere mantener sus márgenes de ganancia, su tasa de rentabilidad, y
y las condiciones óptimas para la reproducción de esa tasa de rentabilidad. Y sin embargo, ya en el primer periodo, previo a la crisis y después con la crisis del 2008, se empiezan a ver fricciones. Bueno, hasta acá es comentario, ¿no? Y cómo te parece la relación entre la institución de la UIA con el Estado. Yo tomaba en cuenta del debate de la derivación que había sido publicado antes por Herramienta, ahora que fue publicado por Prometeo. En ese debate, Joaquín Hirsch, que es un autor que también publicamos y que, bueno, lo habías mencionado al principio de la charla, establece algo que todavía no puedo como incorporar plenamente, pero él diferencia instituciones de Estado. No toda institución es el Estado, ¿no? Que es como algo que sí lo conforma como aparatos del Estado a veces, pero la relación entre Estado e instituciones no es una relación solamente jerárquica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, te cedo la palabra a este comentario. No tiene tanto de pregunta, pero para conocer tu opinión. No, bien, 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 es un punto bastante importante. Yo, de hecho, en el libro no lo terminé incluyendo, pero sí lo había incluido en su momento en la tesis. Eh, yo había hecho una especie de revisión muy breve sobre esta relación Estado-asociaciones, y ahí yo marqué algo importante que un poco de los marxistas llevamos como peso muerto, eh, de dónde surge este problema que tenemos, que nada, está como esta cuestión de sentido común de que el Estado es una correa de, de distribución de los intereses burgueses, ¿no? Y es esta cosa tan instrumental, tan mecanicista que, bueno, guste o no, parte de una frase que hay inclusive en el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista hay un momento que Marx y Engels, hay que entender, ¿no? El Manifiesto Comunista no era un documento académico ni algo recontra riguroso, era un panfleto. ¿Qué implica eso? Bueno, que se simplifican varias cosas, se toman algunas licencias académicas, pero en un momento plantean que, bueno, que el Estado-Nación no es otra cosa que una junta general que dice algo así como que maneja los negocios de la burguesía. Entonces, bueno, nos quedó en el sentido común del marxismo la idea de que el Estado es una cadena lineal que expresa linealmente los intereses de la burguesía. Y eso es un problema. Claramente es un problema pensarlo así. Por suerte, bueno, hubo muchos teóricos, Poulanzas, bueno, el mismo Gramsci, todo lo que son los alemanes del debate de la derivación que bien nombrás. A mí particularmente me ha llegado mucho Hirsch, porque, bueno, me parece que es el texto, de hecho, el texto que está en el catálogo de materialismo histórico para mí es muy, muy revelador lo que cuenta, lo que explica, y de la manera clara que lo explica, que han discutido esto, que han discutido esta caracterización instrumentalista del Estado como un organizador de los negocios de la burguesía. No obstante, obviamente, hay una realidad, hay una relación entre intereses de la burguesía en términos de reproducción de su carácter de clase con el Estado. Obviamente el Estado lo que sí hace, y eso estamos todos de acuerdo, es reproducir las relaciones sociales del capital, ¿no? Entonces, ahí, si se quiere, podemos pensar eh, un poco más rico y un poco más explicativo de la relación Estado-capital. Esta relación Estado-capital no se da, al menos en términos de Argentina, no se da directamente con el capital en términos individuales, quizás sí con algunos capitales en términos individuales, sino que sí se da con el capital
representado orgánicamente por sus determinadas asociaciones. Y en ese sentido, la Unión Industrial es una asociación representativa, una de las dos más importantes del país, una es la Unión Industrial, otra es la Sociedad Rural. Entonces, en ese sentido, hay una relación de ida y vuelta, pero no, ninguno de los dos, ni el Estado, ni la Unión Industrial, ni ninguna asociación empresarial quieren mostrarse, si se quiere, en el mismo, parte del mismo equipo. Entonces, hay una diferenciación que, por un lado, es una diferenciación eh, y a su vez, orgánicamente el mismo Estado también tiene cierta mediación entre los intereses de la burguesía y algún que otro interés de la clase trabajadora, porque justamente, al menos en términos formales, tiene que mostrarse como que no juega para la burguesía ya, sino que también, bueno, de vez en cuando tira algún huesito para la clase trabajadora. En ese contexto, vamos al periodo bajo estudio. ¿Por qué la Unión Industrial no accede? Vamos un paso más para atrás. Cuando se da la crisis del 2001, la Unión Industrial encabeza un grupo que se llamó Grupo Productivo, que básicamente fueron los abanderados de la salida devaluatoria de la crisis del 2001. Muchas veces hay un debate de que nunca escribieron queremos una devaluación, pero indirectamente y muchas veces directamente, explícitamente, los dirigentes de este grupo productivo solicitaban alguna modificación del esquema cambiario. Y esa modificación del esquema cambiario implicaba necesariamente una devaluación. La Unión Industrial encabezó, la Unión Industrial y particularmente el Grupo Techint, encabezando la Unión Industrial, encabezó lo que fue el Grupo Productivo. El Grupo Productivo, si se quiere, gestionó mucho las protestas patronales en torno alrededor del 2001. Hubo muchas protestas patronales frente al gobierno de la Rúa. Y entonces quedó muy bien parado. Todas estas protestas patronales las hacía, si se quiere, en diálogo íntimo con Duhalde y con todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y entonces quedó muy bien parada la transición del 2001 hacia el gobierno dualdista. Y en este marco de quedar bien parado, el gobierno dualdista, si se quiere, rompió esa cuarta pared entre capital y sociedades patronales, y invita abiertamente al que era, no me acuerdo si era secretario o presidente en ese momento de la Unión Industrial, que es Ignacio de Mendiguren. Lo toma como ministro del gobierno dualdista. Y justamente de Mendiguren ahí rosquea, y bueno, cuando se da la devaluación, muchos sectores del periodismo y sectores de la burguesía señalan que el devaluacionista ahí era de Mendiguren. Y entonces relacionan devaluación con pobreza con Unión Industrial. Y eso genera que dentro de la Unión Industrial se diga, che, nos mandamos una cagada en quedar pegados en el trabajo sucio de Duhalde. Básicamente, ¿qué tendría que haber hecho en términos más políticos y en términos más mirados en el largo plazo, la Unión Industrial? Decirle a Duhalde, devalúa vos, hacé el trabajo sucio y a mí no me ensucies con eso. Bueno, al darse la devaluación, al hacer el trabajo sucio, la Unión Industrial quedó con el mote de devaluacionista. ¿Por qué? Porque no solo lo pedía en su momento, sino que formó parte del gobierno que efectivamente implementa la devaluación. Y no solo rosqueó la devaluación de Mendiguren, también rosqueó otras cuestiones como, por ejemplo, un salvataje para los bancos. El tipo rosqueó beneficios para los deudores en dólares, los empresarios deudores en dólares, negoció un montón de cosas y metió la devaluación y se fue de gobierno. Entonces la Unión Industrial quedó bastante pegada a esa imagen devaluacionista, y guste o no, y uno es algo que uno no le presta tanta atención, pero los empresarios quieren siempre tener una relativamente buena imagen social. Entonces, a partir de eso, hacia el adentro de la Unión Industrial, por un lado, de Mendiguren quedó como un paria, no lo quería nadie, una vez que se va del gobierno de Duhalde,
estuvo mucho tiempo, vamos a decirlo, en el exilio institucional, que no ocupó ningún lugar de importancia, después volvió a la Unión Industrial, pero estuvo mucho tiempo como escondido, que la misma Unión Industrial no lo quería tener cerca porque estaba ligado a esa imagen de devaluacionista. Y entonces la Unión Industrial, en el gobierno de Néstor, decide salir, no pertenecer, no pertenecer al gobierno, justamente, y actuar, si se quiere, desde afuera, haciendo lobby. Eh, y ahí sí, volviendo a esta cuestión de poner el tabique entre gobierno y capital. Porque en última instancia es lo que la lógica representativa burguesa exige, ¿no? Plantear, ¿no? Bueno, el Estado es un juez equidistante de las partes y sí, nosotros tenemos nuestros intereses, pero el Estado está como para actuar de juez entre las distintas clases. Entonces, todo el gobierno de Néstor, si bien se muestran como aliados del gobierno y dicen qué bien este gobierno nos protege, nos da buenas condiciones de valorización, aguante Néstor, no forman parte porque, vamos a decirlo de esta manera, el que se quema con leche ve la vaca y llora, y bueno, la Unión Industrial salió bastante golpeada en términos de imagen pública, en términos institucionales, no en términos de rentabilidad, pero de hecho en términos de rentabilidad ganó mucho con la devaluación, pero en términos de imagen pública salió muy golpeada de, eh, del proceso de Mendiguren como ministro de producción del gobierno que metió la devaluación. Es como que quedó como, bueno, de Mendiguren indirectamente y a veces directamente pidió la devaluación mucho tiempo, llegó el gobierno de Dualde, entra de Mendiguren, que es la huya, al gobierno, y el gobierno mete la devaluación. Entonces se planteó como, bueno, institucionalmente salgamos de ahí y alentemos a que metan la devaluación, a que metan la flexibilización laboral y demás, pero no nos ensuciemos las manos como parte del gobierno. Entonces, en función de eso, a partir de eso, la Unión Industrial no aportó ninguna primera línea a ninguno de los gobiernos del ciclo kirchnerista. No obstante, cabe decirlo, sí aportó empleados de segunda línea. Por ejemplo, Peirano, que llegó a ser ministro de Economía, fue un trabajador de lo que se llama del staff de la Unión Industrial, pero no fue un dirigente industrial. O sea, era un economista que trabajó mucho tiempo en la Unión Industrial y llegó a ser después ministro de Economía del país, pero no era un dirigente industrial como sí lo fue de Mendiguren. Y si uno mira también cómo se fueron dando las cosas, en el último tiempo, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Milei han ido acercando este tipo de segundas líneas de la Unión Industrial en determinados puestos. Por ejemplo, si no me equivoco, el que ahora es ministro, el secretario de Trabajo, o el que era hace poco secretario de Trabajo, ya era parte de un estudio de abogados muy ligado a la Unión Industrial, como es el de Funes de Rioja y Brochur. Mucha de la reforma laboral que termina aplicando Milei en la ley bases estuvo hecha por el estudio laboral del que era el presidente de la Unión Industrial. Es decir, ese velo que se da entre capital y Estado sigue estando, ya no es tan abiertamente directo la relación como fue en su momento entre el dualismo y, y, y de Mendiguren, pero sigue estando. Y el ida y vuelta entre asociaciones patronales y Estado sigue estando. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, hoy por hoy lo que hacen es mantienen las formas. ¿Qué quiere decir mantienen las formas? Y que bueno, no se mandan las cagadas abiertamente adelante de la clase trabajadora, sino que dicen, no, bueno, ellos son del Estado, nosotros somos la clase
burguesa, tenemos relación, pero hasta ahí. Bien, sí, sí, sí. Obviamente sigue siendo llamativo, como lo expones en el libro. Eh, Otra de las cosas que quería preguntarte con respecto a lo que acompaña la crisis del 2008, la relación, cómo empieza a trastocarse con la UIA. En un momento vos mencionás también las dificultades que tiene que sortear el gobierno, en este caso de Cristina, en base y en tanto y en cuanto tenemos en cuenta todo lo que es lo que desencadena el conflicto con el campo, ¿no? La 125 y el resultado negativo para el gobierno que aleja posiciones con la UIA, pero sin embargo las contramedidas que toma el gobierno, en este caso de carácter, si se quiere, más político que económicos, por decirlo de esta forma. Sale la ley de medios, también tenés el matrimonio igualitario, se profundiza en todo lo que es la UH, los planes sociales, etcétera, y todo lo que conforma después ese carácter progresivo que adquiere forma recién a posterior de la 125, hoy ese carácter es profundamente, vamos a decir una palabra, repudiado por la parte de la propia militancia y del propio peronismo, ¿no? Que se formó en base, a partir de lo que fue la 125. Yo lo que quería preguntarte, y a la vez también como mitad pregunta, mitad comentario, para ser sincero, yo en este momento, entre lo que es el 2008, 2009 hasta el 2012, hasta el comienzo de la sintonía fina, veo una forma en donde hay como una especie de coletazo o como último manotazo en donde la política reafirma, o por lo menos intenta reafirmar su autonomía. Lo poco que duró esto, por el comienzo de la sintonía fina y a la vez también la tercera etapa que se da del régimen de acumulación social, que es ya una etapa de crisis, aunque es una crisis, como lo mencionás vos, estable, yo lo que veo es que justamente todo lo que confirma la autonomía de la política o el intento de que la política pueda tener una separación, por lo menos más estricta, con la economía, eso obviamente cae en crisis, pero sin embargo durante esos 4 años permitió nuevamente como una especie de combustible en la cual pudo el gobierno, en base a los miramientos y a los buenos resultados electorales, ¿no? Volver a incorporar a la UIA, además de que vos mencionás en el libro 2 años donde hay una recuperación de esa crisis del 2008, que si no me equivoco son el 2011, 2010-2011. Bueno, pero después, justamente con el comienzo nuevamente, reanudada la crisis, ¿no? O por lo menos los problemas de desestabilización, la inflación. De acá también me sale otra pregunta para hacerte, ¿no? En donde ya a partir del 2007, el gobierno cuando tiene que enfrentar los problemas de inflación y los precios, empieza a evocar la figura de los formadores de precios frente al empresariado. Yo te quería preguntar, ¿por qué emerge esta conclusión, ¿no? En donde que hay sujetos que forman los precios, que justamente sigue teniendo al día de hoy, en donde también otro gobierno de otro corte económico, por lo menos con otro pensamiento y otra economía política totalmente antepuestas, pero que sin embargo tienen esta mirada de que los precios son subjetivos. Bueno, preguntarte por qué emerge esta idea de que hay formadores de precios y que después quedó impregnada en la sociedad civil y dentro de las ideologías de la sociedad civil. Así que bueno, en parte este es el comentario y en parte es la pregunta, ¿no? De si vos también ves un límite que tuvo la autonomía de la política. Yo, a mi entender, lo veo como un límite, como una autonomía que ha dado su último manotazo y a partir de ahí cede su autonomía al poder de la economía. Y bueno, también esta pregunta de por qué empieza a aparecer esta figura de la explicación de la inflación también como son formadores la culpa de los empresarios que son formadores de precios.
te cedo la palabra. Bien, bien, bien. Varias cosas. Bueno, por un lado, como vos bien decís, la 125 es un parteaguas para el proceso, para el ciclo de gobiernos kirchneristas. Es un parteaguas porque, si se quiere, rompe ese gobierno que venía sobre rieles, por decirlo de alguna manera. Y en relación a la Unión Industrial, también es un parteaguas. ¿Por qué? Porque dentro de la Unión Industrial un sector muy importante es el sector de la producción de alimentos. Y la producción de alimentos está muy ligada también al proceso de captación de renta. Y entonces, cuando el gobierno se mete con la renta agraria, en un punto también se está metiendo con los negocios de las alimenticias. Entonces eso genera un primer quiebre dentro de la Unión Industrial. Cabe decir que durante todo el conflicto, en términos institucionales, estuvo del lado del gobierno. Cuando se hacían los típicos, los dos actos contrarios, la Unión Industrial estaba del lado del gobierno, no del lado de la sociedad rural, estaba del lado del gobierno. Entonces, institucionalmente, está sonando una alarma acá afuera, pero bueno, institucionalmente la Unión Industrial se mantuvo del lado del gobierno durante el conflicto de la 125, no obstante, un sector muy importante como fue la COPAL ya se separó de esa posición institucional. Y además, en ese mismo periodo, 2008-2009, otro grupo económico muy importante, que es el grupo Techint, también se empezó a separar del gobierno porque ahí fue cuando se dio eh, la estatización de la planta Sidor que tenía Techint en Venezuela. Entonces, como que Techint le exigía al gobierno más intervención para sacar más beneficios de la estatización de Sidor, el gobierno intervino, pero intervino hasta ahí, y entonces, bueno, Techint se puso, si se quiere, un poco más opositor. Eso generó un conflicto interno dentro de la Unión Industrial que durante el 2008 no terminó de explotar, pero ya durante el 2009 la Unión Industrial se puso abiertamente del lado de la oposición. De hecho, durante la elección que pierde Néstor ay, ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza el candidato de Narváez. Esa elección, bueno, la Unión Industrial tiene relación muy cercana con De Narváez, con Felipe Solá y demás, etc. Eh, por lo tanto, bueno, en 2009 se queda, si se quiere, en la oposición. Ya en el 2010 vuelve a empezar a acercarse y en el 2011 la Unión Industrial vuelve a ser fruto de un proceso de crecimiento económico. Y también fruto muy importante de una vuelta de la popularidad del mismo kirchnerismo de cara al 2011, la Unión Industrial termina haciendo de nuevo campaña para el kirchnerismo. Es bastante llamativo. En este periodo ya podemos decir que el capitalismo argentino había alcanzado su techo histórico, se había agotado la vigorosidad de la acumulación capitalista, y entonces ahí es donde aparece todo este proceso, toda esta secuencia de que vos nombraste, ley de medios, matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, planes sociales en general, se empieza a conformar esta impronta progresista y es como, citando a Gramsci, los muertos no mueren y todavía no nace, lo nuevo no nace, y ahí aparecen los monstruos. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve un periodo donde eh, el kirchnerismo tiene un proceso de crecimiento que cuando uno raspaba un poco la superficie se notaba que era un crecimiento muy endeble, excesivamente endeble, y ya no tiene mucho más que ofrecerle a las fracciones que disputan el producto social. ¿Qué quiero decir a las fracciones que disputan el producto social? Ya no tenía mucho más que ofrecer en términos salariales a la CGT y tampoco tenía mucho más que ofrecer en términos de rentabilidad a la Unión Industrial. Entonces empieza a resquebrajar durante el periodo 2010-2011, se empieza a resquebrajar esa unidad de CGT, gobierno y Unión Industrial, y, y el mismo gobierno ya entra a hablar de lo que es la sintonía fina,
y lo que es el plan Aguantar. Y a su vez se ve, eh, se ve un cambio muy importante en las bases sociales de sustentación que tiene el mismo kirchnerismo. ¿Con esto qué quiero decir? El periodo pre-2008, los grandes actos políticos, pre-2008, 2010, los grandes actos políticos se llenaban con movilización sindical. Y además, en los palcos estaba la gente de la Unión Industrial. Post 2010, 2011, se empieza a aparecer cada vez más la figura de la juventud. Y esto es muy importante, ¿no? La juventud y movimiento piquetero. ¿Por qué? Porque se cambian representaciones sociales que tienen un interés concreto en la distribución del ingreso, básicamente CGT, Movimiento Obrero, Unión Industrial, Burguesía Industrial. Se cambia ese sostén social por organizaciones de juventud que no tienen demandas materiales, sino que las demandas son más bien estas demandas simbólicas. Matrimonio igualitario, ley de medios, una épica combativa que toma el gobierno post 2008 con la 125 y la posterior ley de medios. Es decir, la base social de sustentación que tiene el kirchnerismo cambia radicalmente eh, entre el 2008 y el 2011, cambia radicalmente. Y entonces ahí aparece la sintonía fina. Y esto está también muy ligado a la última parte que vos me hiciste la pregunta de la figura de los formadores de precios. El kirchnerismo, si se quiere, el kirchnerismo ya con Cristina, se consolida una identidad política que quizás no otorgaba los beneficios materiales que otorgaba Néstor, que, que convalidaba Néstor, no decir otorgaba porque si no estamos hablando de que lo daba porque era bueno, sino que lo convalidaba Néstor ante un proceso de lucha. Ya no tiene esa capacidad de convalidar mejoras en términos de indicadores sociales, eh, pero sí se consolida en esa impronta progresista. Y dentro de esa impronta progresista no se puede explicar la inflación eh, por cuestiones ni de disputa salarial, ni por cuestiones de aumento del gasto público. Y entonces, cuando no se, ni tampoco por que ahí no se estaba dando todavía inflación cambiaria. Entonces, cuando no se puede explicar la inflación por los motivos clásicos que tiene la inflación, llámese disputa salarial, llámese déficit fiscal o crecimiento del gasto público, eh, ahí aparece, bueno, ¿cómo explico que hay inflación? Y bueno, le echo la culpa a determinados formadores de precios, que en ese momento el gobierno tenía ciertas disputas con Coto, sobre todo, y que se da el famoso discurso de Néstor cuando le dice Coto, no le dice Coto, le dice algo así como, yo te conozco, yo sé que vos estás aumentando los precios. Bueno, como no podía explicar que se estaba dando un proceso inflacionario porque había una disputa bastante fuerte entre capital y trabajo y porque el Estado, que había tenido un déficit, un superávit muy grande en términos fiscales, cada vez tenía un superávit más chico y a partir de 2008-2009 ese superávit se transformó en déficit y ese déficit se empezó a monetizar por parte del Banco Central, como no se podía dar esa explicación, porque esa explicación era liberal y todas esas cosas que se dicen, el gobierno salió a decir que era culpa de los formadores de precios. Entonces, bueno, se generó una explicación muy endeble que obviamente los partidarios del gobierno compraban, porque bueno, era la forma que tenían de justificar que la economía ya no tenía la vigorosidad de años anteriores por culpa de que 2 o 3 vivos, los supermercadistas, decidían que el país tenía que tener inflación. Y entonces, bueno, esa fue la explicación que tomaron y que llevaron como bandera hasta casi el final
de su mandato. No obstante, y esto es bastante curioso, en tanto y en cuanto en los medios decían de los formadores de precios, periodo a periodo, el gobierno va, sobre todo desde 2006, 2007 para adelante, el gobierno va pidiendo, si se quiere vamos a llamarlo así, con carpa, pero cada vez más descaradamente, va pidiendo techos a paritarias. Eh, Históricamente el gobierno había hecho siempre las paritarias, inicialmente con los camioneros, y a partir de los camioneros ponían el techo, la pauta salarial. No obstante, entre 2003 y 2007, 2008, la pauta salarial era una pauta que se estaba dando por encima de la inflación. Y no hay que ser tonto, ¿no? ¿Por qué se daba por encima de la inflación? ¿Porque Néstor era bueno? No, porque necesitaba tener un aliado como Moyano, que le mantenga cierta paz social en el país. Entonces le daba una buena paritaria eh, en función de tenerlo como aliado. Ahora bien, ya acercándonos a 2007, 2008, sobre todo con la salida, después la salida de la Baña, del Ministerio de Economía, eh, cada vez se va planteando con menos matices la idea de a los trabajadores paren la mano con los pedidos salariales. E inclusive esto se termina de ver con que cerca del 2010, 2011, cerca del 2010, la CGT lanza un proyecto de participación de los trabajadores en la ganancia empresarial. Lanza el proyecto. Dice, bueno, nosotros queremos como trabajadores participar en en la ganancia empresarial. Si la ganancia fue de tanto, nosotros queremos que el 10-15% de eso se distribuya entre los trabajadores. Eh, y en un primer momento, Néstor medio que coquetea con la idea y después Cristina le termina cerrando la idea. Le dice, esto no va, no se ilusionen con la distribución de ganancia entre los trabajadores. Y ya Cristina empieza a decir, a pedir abiertamente responsabilidad en las disputas paritarias a los sindicalistas. Se lo dice allí abiertamente. Pedimos, por favor, responsabilidad para cuando se negocian los salarios. Uno puede pedir lo que quiera, pero hay que entender también la realidad de la economía, que no se puede pedir cualquier cosa. Y esto empieza a aparecer 2007, 2000. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno sabe, como lo sabe hoy en día Milei, que obviamente la disputa salarial genera de una u otra manera presiones inflacionarias. Pero bueno, obviamente, el gobierno en su mote progresista no podía decir abiertamente, no, sí, la disputa salarial y el gasto público que puede ir destinado a pagar jubilaciones generan presiones inflacionarias. Entonces, la manera de la diagonal que encuentra el gobierno es decir, no, bueno, el problema acá son los formadores de precios. Y bueno, y así terminó la inflación yéndose lentamente con un proceso controlado pero creciente. O sea, entre 2008 y 2015 la inflación pasa de rondar el 10% a terminar en el 25%. Entonces, bueno, es un son niveles que hoy en día decimos, ojalá volvamos a esos niveles, pero es un proceso creciente bastante importante. Que a un país, inflación de un dígito, pasar a dos dígitos eh, es, eh, es alarmante para esa macroeconomía. Y bueno, y fue un proceso que se dio en ese periodo. Bien, uno de los elementos que a veces medio que quedan configurados dentro de, por lo menos vamos a tomar así por arriba esta definición, en el sentido común argentino, es que, y por lo que fue la construcción simbólica también del gobierno cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, esto es la idea de que la Argentina estaba reconsolidando una vuelta a la etapa productiva, si se quiere, tengo poca batería. Se me rompió la batería del celu, por eso tuvimos que atrasar un poco el vivo. Voy a hacer rapidito. Como una imagen de que, che, estábamos viviendo una época en la cual se iba a poder consolidar una nueva matriz industrial con fuerte mercado interno, con buenos ingresos, etc.
Obviamente las condiciones o la forma del Estado ya no eran similares, y justamente el Estado, más allá de que se dio en todo lo que vos mencionás en el libro de 2003, por lo menos la primera parte del régimen de acumulación social, eh, encontramos que la forma de Estado diferente a aquella a la cual quiere añora hasta el día de hoy el peronismo. Esta forma de Estado es una forma de Estado que lo habíamos tratado cuando hablábamos con el libro de Hirsch. Esto es un Estado nacional de competencia en la cual tiene que lidiar de otra forma con la internacionalización del capital y la relocalización productiva, en la cual tiene que asegurarse por lo menos patrones de acumulación diferentes y está lanzado a competir y a privilegiar los sectores que son rentables frente a otros que no. Entonces el margen de maniobra, y por esto hablaba también en la pregunta anterior sobre la autonomía de la política, se reduce y solamente está obligado a consolidar aquella actividad productiva que puede revalorizar y mejorar las condiciones de rentabilidad del capital, porque en el fondo el Estado vive de la recaudación impositiva de la actividad económica. Por ende, la añoranza a esa época era una añoranza que no podía darse efectivamente porque ya había otra etapa histórica que se estaba viviendo. Para poder cerrar y también recomendarle a la gente que estuvo en el vivo, agradecerles, ¿no? Y que, bueno, el libro tuyo, la verdad, me gustó mucho leerlo. ¿Qué reflexión podrías dar sobre todo este proceso y a la vez también un poco qué nos espera, qué nos depara, ¿no? Que por lo menos no como una especulación, sino de qué podés incorporar como una síntesis, ¿no? De lo que es el periodo y los límites que tiene, ¿no? El tipo de idealización de un esquema productivista con una alianza burguesa, como una armonía, ¿no? Como entender el capital y la contradicción entre el capital y el trabajo como una armonía. Bien, 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 bien. Por un lado, espérame que me anoto. Eh, por un lado, a ver, bien vos lo dijiste, el Estado Nacional de Competencia que plantea Hirsch nos delinea una situación donde la forma que tiene el Estado de intervenir, obviamente, está más ligado a la suerte de los dictados del capital. Obviamente pierde mucha de esa economía de la política, sino que está muy ligado a los dictados del capital. En ese sentido, también uno lo puede relacionar linealmente con cuándo empieza la decadencia, la malaria argentina, ¿no? Que uno puede ubicar ahí muy claramente en los 70. O sea, cuando Argentina pasa de parecerse a un país europeo pobre, pasa a parecerse cada vez más a un país latinoamericano promedio, ¿no? Y eso está muy ligado, y es mi gran hipótesis de trabajo que voy a laburar mucho tiempo de acá en más, que ya vengo trabajando, con esta cuestión del Estado Nacional de Competencia, que implica que a partir de que se impone este Estado Nacional de Competencia y se impone la mayor movilidad del capital, eso implica que el capital es más esquivo a aquellos espacios de acumulación donde la clase trabajadora, donde no hay estabilidad, donde la clase trabajadora no está disciplinada. Y entonces, ¿eso qué implica? Que salvo momentos muy particulares donde se dé alguna cuestión espasmódica, como que haya mucha entrada de deuda y privatizaciones como en los 90, o que haya un hundimiento muy fuerte de las condiciones de vida de la clase trabajadora como en el 2002, se hace bastante complicado mantener, partiendo de la realidad argentina, mantener un proceso de acumulación estable en el tiempo, salvo que una de dos, o las dos juntas. Se disciplina la clase trabajadora y que la clase trabajadora acepte en algún momento las condiciones de vida de la clase trabajadora vietnamita, o que, y eso se puede llegar a dar en un futuro, no sé si lejano, pero no tan lejano,
que nada, que se explote un recurso natural de una manera muy productiva, como puede ser el litio y demás, etcétera. De no darse esta cuestión de otra pampa húmeda, por decirlo de alguna manera, nada, estamos atados a que si como clase trabajadora exigimos un poquitito más de la cuenta de lo que puede exigir una clase trabajadora de Vietnam o Bangladesh, el capital se va. Y si exigimos más o menos lo que exige la clase trabajadora brasilera, y bueno, nos tenemos que atar a las condiciones de vida y a las condiciones de trabajo que tiene la clase trabajadora brasilera. Entonces, volvemos a una situación donde como clase trabajadora estamos en un brete, ¿no? Estamos en un brete de que si no nos salva una lluvia de recursos naturales de la cual el Estado, por medio de la presión social, tenga que apropiarse de una parte y redistribuirla por medio de subsidios, como clase trabajadora, ¿qué opciones tenemos? Y tenemos la opción de seguir defendiendo los intereses, voy a lo que es la conclusión de mi primer libro, ¿no? Como clase trabajadora tenemos la posibilidad, de seguir defendiendo los intereses y seguir viendo cómo el capital cada vez invierte menos y nuestras condiciones de vida, defendemos nuestros intereses con todo lo que tenemos, pero como un boxeador que se defiende, se defiende, se defiende, de vez en cuando te entra una mano y medio que quedas medio noqueado, después te entra otra y a la larga te vas cayendo. Esa es la salida, podemos decir, peronista. Tenemos esa opción. Tenemos la opción de hacer la gran clase obrera chilena o clase obrera peruana, de, bueno, aceptar los planteos de la burguesía, aceptar el plan de la burguesía y esperar a ver si esa burguesía en un futuro decide invertir, y si decide invertir y además de invertir, bueno, en algún momento esa inversión pasa el proceso chino, ¿no? Después de 30 años de comer arroz, empiezan a comer cerdo y vaca, eh, pero que también puede ser que aceptemos el plan de la burguesía y Brasil baje todavía más sus condiciones laborales y que nuestra aceptación del plan de la burguesía haya sido al pedo, porque el capital sigue yéndose más a Brasil que a Argentina, porque en Brasil tienen mejores condiciones, más allá de que acá en Argentina se hayan mejorado, o, y obviamente, como marxista planteo esta salida, que bueno, como clase trabajadora, eh, pensemos e implementemos, que obviamente es muy sencillo decirlo, sentado en mi habitación con mis libros y demás, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero pensemos e implementemos un plan propio de nuestra clase. Y obviamente ese plan propio de nuestra clase implica expropiar los medios de producción. Y expropiando los medios de producción, y esto ligándolo a la cuestión del Estado Nacional de Competencia, estaríamos expropiando las decisiones de inversión. Y entonces ahí estaríamos pensando ya en invertir, no guiados por la lógica del capital y que es la lógica de la ganancia, sino invertir guiados por la lógica de las necesidades humanas. Y entonces ahí podríamos regular, por decirlo de alguna manera, cuáles tendrían que ser nuestras condiciones de trabajo, sin temor a que si pedimos un poquito más, el capital se vaya, ¿no? Porque si una vez que expropiamos los medios de producción, el capital no se puede ir. Y básicamente las decisiones de inversión las vamos a tener como atributo de la clase trabajadora. Pero bueno, obviamente, como dije, es muy fácil decirlo, lo difícil es hacerlo. Pero bueno, mínimamente hay que empezar a hacerlo en algún momento. Y creo que cada uno de los que queremos este camino, tenemos que aportar nuestro granito de arena desde donde estamos, ¿no? Y tratar que ese granito de arena, nada, sea lo más importante posible. Sea desde alguien que se dedica a escribir cosas como yo, sea desde alguien que además de escribir editas libros como vos, eh, sea desde la organización adentro de la fábrica y obviamente no quedándonos en
metro cuadrado, sino que bueno, yo que escribo, también tratar de poner eso a, vamos a decirlo, a favor de la lucha del compañero que está dentro de la fábrica organizando más compañeros y así sucesivamente, ¿no? Creo que es muy necesario empezar a pensar en algún momento en ese programa y no solo en el programa en abstracto, sino en la implementación efectiva de ese programa y que si la línea defensiva y bueno, las piñas de a poco nos tumban. Entonces en algún momento tenemos que pensar en pasar a la ofensiva. Bueno, Cristian, gracias. Me gustó la charla. Sobre esto, también de esto podemos volver a reunirnos. Estás invitado siempre. Y agradecerle a la gente que se quedó escuchando. Les reitero, Cristian Caracoche, Capital Industrial y Representación Orgánica. La acción política de la UIA en la postconvertibilidad. Lo pueden adquirir donde quieren en esta editorial, lo pueden pedírselo también a Cristian para que lo lean. Lo importante es que esté dentro de su órbita y que lo puedan. Es un gran libro también como material de consulta y yo creo que va a ser citado por todo el laburo que hiciste buscando datos, la conformación de estadísticas, las fuentes que utilizaste periodísticas, así que nada, la verdad muchas gracias por venir y charlar acá. No, bueno, yo quiero agradecer y reivindicar y reivindicar tu laburo. La verdad, nada, hay que reivindicar el laburo de compañeros como Seba que, que- que desde su lugar están haciendo un aporte muy grande al área del conocimiento y que también obviamente a la cuestión política de la clase trabajadora. Así que nada, reivindico más allá de agradecerte la entrevista y agradecerte el laburo que has hecho con la realización del libro, que es muy importante, nada, reivindicar el laburo que se viene haciendo en la editorial y apoyar este tipo de iniciativas que son muy importantes. Así que bueno, con esto cierro mi intervención y vuelvo a agradecerte a vos, Sebastián. Bueno, Cristian, te mando un saludo. Estamos en contacto también para seguir haciendo más charlas como esta. Totalmente, estamos a la orden. Dale.